Presentamos el caso de un paciente masculino de 75 años, el cual cursa con diagnóstico de crecimiento prostático obstructivo y se propuso el tratamiento definitivo por ser refractario al tratamiento médico con una enucleación prostática con láser de Olmio. Se trata de una próstata obstructiva por lóbulos laterales y un lóbulo medio de mediano tamaño, con una vejiga trabeculada, y se decidió realizar una enucleación con técnica en bloque con liberación temprana del ápex. Esto básicamente consiste en el marcaje inicial de una línea que va a ser el límite o la referencia entre el esfínter y el ápex prostático, y que nos va a permitir liberar de manera temprana el ápex prostático de la mucosa esfinteriana, con el objetivo de, una vez hecho la liberación del esfínter de manera temprana, el resto de la cirugía se realiza sin una tracción y sin una elongación de la mucosa esfinteriana. Con ello, el resultado funcional posoperatorio de los pacientes en relación a su continencia temprana es bastante bueno. Continuamos aquí realizando esta liberación, profundizando un poco en esta línea que previamente marcamos en el ápex del lado derecho para lograr identificar el plano de disección, el plano de la enucleación, el plano pues básicamente de la cápsula. Una vez alcanzado el plano, se alcanza a ver claramente cómo la disección que va realizando el láser es una disección realmente mecánica por el efecto que realiza la burbuja del láser, y es prácticamente más sencillo el continuar con la disección de nuestro adenoma. En algunas ocasiones podemos optar por hacer cierta disección mecánica con la punta de nuestro elemento. Sin embargo, cada vez es menos necesaria realizar esta disección mecánica, ya que mediante esta técnica es bastante sencillo identificar el plano correcto de disección, y el resto de la cirugía básicamente es seguir este plano de disección. En este punto ya estamos realizando la liberación de la cara posterior del ápex izquierdo del paciente, y vemos como el láser, la energía y la burbuja que se genera es principalmente el mecanismo de cómo se va haciendo esta disección y separación de el adenoma de la cápsula, y al mismo tiempo haciendo un efecto hemostático suficiente para controlar y tener un campo visual bastante nítido y bastante claro al momento de la disección de esta cara posterior. Aquí continuamos esta disección. Vemos cómo se identifica muy claramente nuestro plano posterior, y finalmente, una vez hecho este plano posterior, terminamos y completamos la unión entre la disección del plano posterior izquierdo, que ahí vemos, con la disección del plano posterior del lado derecho. Esto nos va a permitir llegar a un plano uniforme y un plano que vamos a lograr unir de ambos lados,
y con ello continuar nuestra disección y liberación del adenoma en su cara posterior. Continuamos nuestra disección. En este lado ya alcanzamos a ver un poco del ápex del lado derecho y vamos movilizando nuestra fibra sobre el plano para que la misma burbuja que se genera al activar el láser diseque ambos planos. Bien, aquí lo que realizamos es posicionar nuestra fibra a las 12 de tal manera que va a ser la posición en la cual se va a quedar nuestra fibra durante toda la cirugía. Es algo que consideramos es más práctico, no tener la necesidad de mover nuestra fibra en ningún sentido, dejándola únicamente a las 12 horas, y esto nos permite que la liberación de la energía sea directamente sobre el plano. Aquí, como pueden ver, ahí retomé el plano de disección, ya que observé un pequeño nódulo o adenómero, que es básicamente a veces esas proyecciones del adenoma un poco más profundo que el resto del plano, y que la característica de estos es que tienden a adelgazar ligeramente un poco más la cápsula, que es lo que ven ahí debajo. Sin embargo, este adelgazamiento no corresponde como tal a una perforación, es únicamente un área más delgada y más débil, digamos, por la misma proyección de estos adenomas sobre la cápsula del plano posterior. Como pueden ver, la intención de esta disección es básicamente lograr tener un único plano de disección para tener la referencia para el resto de la cirugía. Una vez que realizamos y completamos el plano posterior, procedemos a realizar la liberación en sentido ascendente de el ápex derecho, de manera ascendente desde la zona más declive donde estamos viendo nuestro plano de disección hasta más o menos las 9 horas del reloj. Esto nos va a permitir lograr un poco más de movilidad y de espacio para la liberación del resto del adenoma del lado derecho. Como pueden ver, en muchas ocasiones tenemos que retomar cierto plano que nos parece un plano más mejor desarrollado que el plano que tenemos. Por ello, la cirugía, la enucleación prostática Golholmio es una cirugía donde tienes que
ser muy observador, muy meticuloso. Es una cirugía de mucha ubicación, por ende tienes que juzgar y con detenimiento estar visualizando cuál es el plano correcto a seguir en la disección. En este caso ya completamos un poco la disección del ápex de manera posterior. Tenemos que hacer una liberación de este mismo ápex derecho, y para ello profundizamos un poco sobre nuestra línea blanca previamente marcada, de tal manera que eso nos va a permitir entrar un poco más en el plano que ya habíamos desarrollado previamente, un poco más posterior. Esto nos va a permitir continuar nuestra disección de el lóbulo derecho de manera ahora en sentido superior o anterior en relación al paciente, alcanzando con este movimiento y con esta disección la parte más anterior del ápex. Aquí lo que estamos realizando es continuar nuestra disección en sentido anterior, lo más anterior posible, ascendiendo sobre ese mismo plano que vamos teniendo, de tal manera que esto más adelante nos va a permitir la liberación completa de todo el adenoma de manera circunferencial. Ahora lo que estamos haciendo es hacer exactamente lo mismo que hicimos en el lóbulo derecho, pero ahora en el ápex del lado izquierdo. Como ustedes pueden ver, lo que marcamos, lo que visualizamos ahí, era justamente el borde del esfínter ya liberado en esta zona, y empezamos a identificar esta zona lateral al adenoma que tenemos que empezar a liberar desde la parte más posterior, tratando de ir ascendiendo y liberando estos pequeños attachments de el adenoma para continuar nuestra disección en sentido anterior. Claramente se alcanza a ver muy bien el plano entre el adenoma y la cápsula. El adenoma siempre lo vamos a identificar como un tono de amarillo, en un tono amarillo, y la cápsula un poco más pálida. Esa es la manera más quizá gráfica de poder identificar ambas estructuras. Como ustedes pueden ver, de ese lado derecho, eso corresponde nuevamente a una pequeña proyección nodular del adenoma, que la característica que tiene pues es justamente el adelgazamiento de la cápsula prostática. Seguimos ascendiendo en esta disección en sentido anterior lo más posible para continuar nuestra liberación de el adenoma. Todo esto es dirigiéndonos hacia el cuello de la vejiga para completar la liberación de manera completa del esfínter del ápex prostático. Una vez que liberamos parte del adenoma, ahora
Completamos esta liberación realizando una incisión de manera un poco más horizontal sobre el ápex del adenoma, y esto nos va a permitir alcanzar un poco más nuestro borde superior del adenoma del ápex izquierdo. Con ello la intención es terminar la liberación del ápex del esfínter y alcanzar la parte más anterior del adenoma, es decir, las fibras que digamos unen al adenoma con el esfínter, que están localizadas a las 12 horas. Como ustedes pueden ver, aquí ya progresamos en nuestra disección, ya está prácticamente libre el adenoma izquierdo, y tenemos que completar esta liberación ahora con las fibras localizadas a las 12 horas, que son las últimas fibras que cortamos, que dan el aspecto de ser unas fibras verticales que corresponden básicamente a la última parte que queda por liberar del esfínter. Como pueden ver ahí, queda totalmente ya liberado nuestro esfínter de manera circunferencial. Esa es la mucosa que tratamos de preservar en esta técnica, con la intención de tener una continencia de manera temprana en nuestros pacientes. Continuamos la disección y liberación del adenoma en la cara anterior. Con ello la intención es realizar una sola línea de disección de la cara anterior, conectando tanto lo que habíamos disecado en el ápice derecho con la disección del ápice izquierdo. Esto nos va a permitir tener una línea más clara de manera circunferencial y convertir a la cirugía pues en una cirugía bastante anatómica, porque la disección que se lleva ahora es únicamente ir alrededor del adenoma, disecando y separando y dejando que el láser haga su función, dejando que la energía diseque y separe ambos planos, y posteriormente llegar hasta las fibras del cuello de la vejiga. Aquí continuamos nuestra disección en la cara lateral del lado derecho. Continuamos la liberación del adenoma en el plano que habíamos previamente realizado en su cara anterior. Vamos rodeando de manera circunferencial el adenoma, que queda abajo y del lado inferior, y finalmente esta disección lo que nos va a permitir es llegar a identificar las fibras verticales de el cuello vesical, que son las fibras patognomónicas de que estamos entrando a la vejiga. Continuamos la disección circunferencial. Se ve bastante bien ahí la
el plano de disección, y en este punto ya estamos muy cerca de entrar y de llegar a las fibras verticales de la vejiga. Cabe mencionar que en esta técnica, al ser una técnica en la que trabajamos en un pequeño espacio que corresponde a el adenoma y la cápsula, el flujo laminar que tenemos del elemento es bastante bueno. Con ello la visibilidad y la irrigación es sumamente eficiente y podemos, independientemente de tener o no algún sangrado, la visión es bastante buena. Aquí estamos ya cortando estas fibras verticales del cuello de la vejiga, y lo que sigue a continuación es ampliar esta disección, ampliar esta apertura en sentido descendente, digamos, para ir liberando también el adenoma prostático del cuello de la vejiga. Vamos descendiendo y disecando también en el sentido de la apertura que previamente realizamos, haciendo también hemostasia, ya que en este punto, al abrir la vejiga, perdemos ese flujo laminar que les comentaba y la visión ya no es tan eficiente como antes de abrir el cuello de la vejiga. Continuamos la apertura del cuello de la vejiga, ahora de manera más lateral e inferior, y también del otro lado. Esto nos va a permitir eh, progresar en la disección lateral del adenoma, de tal forma que lo último que tendremos pendiente por liberar será la parte posterior del adenoma prostático. Aquí vemos como ya estamos también liberando parte de el adenoma en la cara posterior. Claramente se ve como en esta zona la cápsula tiende a ser un tanto más delgada, y esto quizá corresponda al crecimiento subtrigonal de los adenomas que vemos sobre todo en estos pacientes, y característicamente y particularmente en este caso la próstata tenía como muchas proyecciones nodulares, esos pequeños adenomas o nódulos eh, esféricos, mejor conocidos como beach balls. Y bueno, nuevamente, como mencionaba anteriormente, estas zonas o estos adenomas hacen que la cápsula tienda a tener un ligero adelgazamiento y dar la apariencia de ser una zona más endeble o de fácil perforación. Sin embargo, no es así, simplemente son adelgazamientos y una zona más eh, débil de la cápsula, ¿no? Aquí estamos nuevamente, seguimos en la disección, y esto es lo que les menciono. Esto es un adenómero o un nódulo prostático que es una proyección del adenoma eh, hacia la cápsula, en este caso posterior, que claramente se ve el adelgazamiento de esta cápsula. Sin embargo, eh, este nódulo se tiene que extraer, no se puede
no se debe dejar ahí porque bueno, puede ser el origen de un crecimiento a futuro de nuevamente tejido obstructivo, ¿no? Entonces procedemos a realizar la liberación de estos nódulos que muchas veces están, digámoslo así, un poco enterrados en la cápsula, y a veces es un poco más complejo la extracción de estos pequeños nódulos, pero siempre es posible, realizándolo con mucho cuidado y evitando la perforación de la cápsula, ¿no? Bien, aquí lo que estamos haciendo es la movilidad la movilización del adenoma hacia hacia la vejiga mediante una pequeña tracción, eh, tratando de empujarlo hacia la vejiga, y esto nos va a permitir que se movilice dentro de la vejiga y con ello tener una mejor visión sobre el resto de tejido que mantiene aún fijo el adenoma dentro de la cápsula. Finalmente eh, terminamos nuestra enucleación, es el fin de la enucleación, y procedemos a realizar la revisión del lóculo prostático, la revisión de la mucosa del esfínter. Claramente se ve bastante bien, bastante conservada, íntegra, y una vez hecho esto vamos a realizar una pequeña hemostasia que, como ustedes pueden ver, no se tuvo un sangrado importante, ya que en la disección del adenoma nos permite también hacer un adecuado control de los vasos en su raíz y una adecuada hemostasia de primer paso, digamos. En este caso la hemostasia de segundo paso ya es mínima, quizás sean algunos pequeños vasos que tengamos que coagular, pero aún no hemos hecho hemostasia y se ve bastante aceptable sin sangrado el lóculo prostático. Procedemos a realizar una pequeña hemostasia. Hay que tener en cuenta que el efecto hemostático del láser siempre es un poco separado del tejido, a diferencia del efecto de disrupción o disección, que es prácticamente en contacto con el tejido, ¿no? Una vez hecha la hemostasia, eh, retiramos el equipo receptor y procedemos a introducir el morcelador y a iniciar con nuestra morcelación. Los puntos más importantes a tener en cuenta durante una morcelación, pues es evidentemente siempre tener una adecuada irrigación ininterrumpida, una adecuada salida bloqueada. Esta salida siempre tiene que estar cerrada, y tenemos que visualizar siempre estos triángulos de seguridad que, como el maestro Fernando Gómez nos menciona, son unos triángulos que nos dan la tranquilidad de que estamos en una posición de morcelación correcta, visualizando estos triángulos adyacentes al morcelador. Estamos asegurando que estamos lejos de la mucosa vesical, ¿no? En este caso en particular, la morcelación fue un tanto difícil, y la razón es la presencia de estos nódulos o adenómeros que bueno, son mejor conocidos como beach balls, pero que tienen la característica de tener una consistencia un tanto más dura. La recomendación en estos casos, bueno, pues es
bajar un poco la velocidad de morcelación. Y así finalizamos nuestro procedimiento sin complicaciones. Colocamos una sonda transuretral de 20 French de 3 vías con irrigación por un tiempo aproximado de 8 a 10 horas. A la mañana siguiente se retira y se pide al paciente que deambule. Una vez que haya deambulado, retiramos la sonda y posterior a una prueba miccional el paciente egresó a su domicilio sin ninguna complicación. Actualmente el paciente cursa una buena evolución y está en seguimiento con valoraciones con flujometrías y evaluaciones mediante IPSS. Muchas gracias.